lo produce una carga eléctrica, un cuerpo cargado eléctricamente en sus alrededores. Quiere decir que todo cuerpo cargado eléctricamente puede producir un campo eléctrico. Entonces, habíamos definido el campo eléctrico, habíamos definido y lo habíamos llamado E, que era la fuerza de origen eléctrico que se producía en un punto cercano al campo eléctrico, dividida una carga pequeña llamada carga de prueba. Bien, a ver, un cuerpo cargado eléctricamente como el rojo, si yo coloco cercana al cuerpo una carga muy, pero muy pequeña llamada Q', sobre ella aparecerá una fuerza de origen eléctrico y puedo definir el campo eléctrico como la fuerza que produce la carga del cuerpo cargado en un punto P que ocupa la carga Q' dividido la carga Q', o lo que es lo mismo, que el campo eléctrico es fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza que produce una determinada carga cercana a una carga Q'. Obviamente la fuerza F es una fuerza eléctrica y es un vector. Y habíamos dicho que un vector dividido una carga, en definitiva, en un nuevo vector. O sea, un vector dividido en escalar es un vector, es un nuevo vector, y obviamente la resultante de hacer la operación de dividir un vector entre una carga que es un escalar me va a dar obviamente un nuevo vector. Y quiere decir que ese vector variará de un punto a otro. Y habíamos puesto el ejercicio o el ejemplo de la pizarra. Si ustedes están todos sentados en sus asientos en el aula y la pizarra está cargada, entonces quiere decir de que la pizarra ejercerá sobre cada uno de ustedes una fuerza de origen eléctrico. Quiere decir que la pizarra está estableciendo en el aula un campo eléctrico. Y ese campo será diferente si por alguna razón ustedes obviamente estarían sentados respecto a la pizarra a una distancia diferente. Por eso que el campo en cada uno de ustedes será diferente para cada uno de sus compañeros. Bien, de esa manera hemos definido el campo eléctrico. Por favor, los que han habilitado sus cámaras, les ruego deshabilitarla porque me quita espacio. Me quita espacio para la diapositiva. Bien, vuelvo a pedir a todos aquellos que han habilitado, que son Quiquinte y Mociaro, ¿alguno de ustedes ha habilitado su cámara? Y le ruego por eso, gracias. Muy bien, de esa manera habíamos definido el campo eléctrico y habíamos establecido unidades para el campo eléctrico que eran unidades de fuerza dividido unidades de carga eléctrica. Newton dividido Coulomb, o sea que la unidad del campo eléctrico no tiene nombre, es Newton por Coulomb a la -1. Hasta ahí creo que habíamos llegado a la clase pasada y vamos a hacer un pequeño ejemplito de cómo se utiliza el campo eléctrico y para qué sirve. Vamos a ver el caso muy conocido de lo que se llama un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico es una carga positiva y el mismo valor de la carga negativa, que están separadas entre sí una distancia tal como L. Quiere decir que yo tengo una carga positiva roja del mismo valor, pero de signo contrario que una carga azul, negativa. Y ambas, la carga azul y la carga roja, están distantes, una distancia tal como L. Si yo ambas cargas le quiero poner un nombre, de ahora en adelante lo voy a llamar dipolo, dos polos, uno positivo y otro negativo. Ese dipolo, o esas dos cargas, una positiva y una negativa, la pongo en presencia de un campo eléctrico tal como es. Entonces, el campo eléctrico hará aparecer inmediatamente dos fuerzas sobre la carga. Una fuerza F1 sobre la positiva, dado que
el campo eléctrico que es positivo me va a generar un vector fuerza sobre la carga positiva en la misma dirección que él, y un vector fuerza en dirección contraria, ¿verdad?, a él mismo sobre la carga negativa. Quiere decir de que F1 y F2 tienen el mismo módulo y son paralelas entre sí. Y forman lo que en física 100 ustedes han visto llamado un par de fuerza. Un par es un par de fuerzas paralelas entre sí, y una de ellas es en una dirección y la otra en dirección contraria, y ambas fuerzas que son paralelas entre sí, para que puedan constituir un par, deben tener el mismo módulo. A ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos un par de carga, una positiva y una negativa. Distante, una distancia L. ¿Qué es lo que hago? La pongo en presencia de un campo eléctrico. Le aparece a la roja positiva una fuerza F1 en la misma dirección que el campo eléctrico. Y a la azul negativa le aparece una fuerza en dirección contraria al campo eléctrico. Las fuerzas deben ser las mismas, porque el campo no varía, y en consecuencia, y además las cargas son las mismas cargas. El mismo valor de las cargas, nada más que de signo contrario. Ellas, ¿qué es lo que constituyen o qué forman? Inmediatamente forman un par. El par se define como par, un par de fuerzas paralelas entre sí del mismo módulo y separadas a una cierta distancia, tal como L. Muy bien. Si yo analizo este sistema de fuerza, F1 se anulará con F2. Quiere decir que la resultante de fuerza será 0. No existe fuerza sobre el sistema. La resultante de fuerza es 0. Bien. De esa manera, si yo sumo F1 y F2, su resultante es 0. Pero sin embargo, ellas forman un momento, y llamado momento del par. ¿Y cómo se calcula el momento del par? Multiplicando el módulo de cualquiera de las fuerzas, multiplicándolo por la distancia de separación de ambas fuerzas, pero la distancia en este caso de la separación de ambas fuerzas, si es el ángulo θ, la verdad es L por el seno de θ. Bien. Fíjense que si esta es la hipotenusa, esta es la adyacente, este es L seno de θ. Si este es θ, este también es θ. De esa manera, entonces, la distancia es L seno de θ, la distancia mínima de separación entre la fuerza F2 y F1. Quiere decir que el par va a ser igual al módulo de cualquiera de ellas, F1 por L seno de θ. Pero F1 vale Q por E, por definición de campo eléctrico, dado que el campo eléctrico es F1 sobre Q. De esa manera, entonces, puedo yo decir de que el par es E por Q por L seno de θ. Si bien la resultante es 0, el par hará de que la roja vaya hacia E, rote. Es como si F1 tironea la roja, abatiéndola sobre el campo eléctrico en forma horizontal. Y F2 hace que la carga azul se vaya hacia arriba hasta ubicarse en la dirección del campo E. Bien, eso será entonces, ese es efecto del momento del par. ¿Cuándo será máximo ese par? Será máximo cuando el valor del seno valga 1, o sea, cuando θ es igual a 0. Perdón, cuando θ es 90 grados, discúlpenme. Vuelvo a repetir, saquémosle lo máximo a esta expresión. ¿Cuándo el par será máximo? Cuando el valor del seno de θ es 1, que es el valor máximo que puede tomar el seno de cualquier ángulo. Y cuando el seno del ángulo θ es 1, cuando θ es 90 grados. Bien,
cuando el par será 0, cuando el seno de tita sea 0, para tita igual a 0. O sea que en definitiva, si es que la carga roja y la carga azul se encuentran sobre la vertical, el par será máximo. Y si la carga, ahí, tita será 90 grados. Y si la roja y la azul se encuentran sobre la horizontal, tita tiende a 0. Entonces el par será 0. Bien, de esa manera hemos hecho un pequeño ejemplito y vamos a ver cómo podemos calcular la intensidad del campo eléctrico creado por una carga puntual. Para lo cual vamos a utilizar la ley de Coulomb. Para poder calcular la intensidad del campo eléctrico sobre una carga puntual, vamos a utilizar la ley de Coulomb. Bien. Y lo podemos hacer en forma vectorial. Yo tengo dos cargas, una carga Q y una carga Q sub 0. ¿No es verdad? Q, la carga Q, distante de Q sub 0, una distancia tal como R, donde Q sub 0 está situado en un punto P. Inmediatamente, si es que ambas son positivas, ¿no es verdad? Si la carga que produce el campo eléctrico es positiva y la carga de prueba siempre es positiva, entonces el campo eléctrico será que trata de alejar ambas cargas, porque Q sobre Q sub 0 va a generar una fuerza de origen eléctrico que trataría, ya que ambas son positivas, alejar la carga pequeña de Q, porque generaría una fuerza de repulsión y el campo eléctrico va a tener la misma dirección. Ahora, si Q es negativa, la carga que produce el campo eléctrico es negativa y Q sub 0 siempre es positiva, ambas tienen signo distinto. Generarán una fuerza de atracción. El campo será de tal forma que trata de atraer Q sub 0 hacia Q. Bien, ya yo sé que por definición el campo eléctrico es fuerza dividida la carga de prueba, que es Q sub 0. Pero la fuerza según la ley de Coulomb, en este caso es Q sub 0, el valor de Q multiplicado por Q sub 0 dividido a la distancia de separación elevada al cuadrado entre ambas, multiplicada por un vector direccional que es R sombrerito R unitario. Esa es la fuerza. Y voy a reemplazar acá el valor de la fuerza. Observen que acá reemplazo el numerador. Pongo K, Q sub 0 R cuadrado. Y, ¿la verdad? Dividido Q sub 0, que es esto. Por favor, los micrófonos, chicos. Así no nos vamos a entender. Enseguida voy a saber quién... No está seco, ¿lo apago, pero? El compañero Alba Kevin es el que está con el micrófono encendido. Ya está la está jugoso igual. Jugoso. Alba Kevin, apague su micrófono, por favor. ¿Qué me decían? ¿Que el otro es qué? Alba Kevin, vuelvo a repetir, tiene ausente Alba Kevin si no apaga su micrófono. Ya, tiene ausente. No me deja dar la clase, por favor, Alba Kevin. Kevin Alba. Expúlselo, ingeniero. Ingeniero, si no quiere entender por las buenas, expúlselo entonces. No, es que por disciplina lo tienen que apagar, pues, señorita. Le voy a poner ausente. Entonces, chicos, disculpen que a veces le interrumpen. Cuando ustedes trabajen como ingeniero y alguno de sus compañeros está haciendo, o ustedes estén haciendo una exposición y hay alguno que no atiende, están exponiendo un proyecto, entonces obviamente no lo pueden exponer de la debida forma. Muy bien. Entonces, de esa manera, chicos,
Reemplacé en el numerador del campo eléctrico el valor según la ley de Coulomb, ¿no es verdad? Reemplacé según la expresión que me da la ley de Coulomb en el numerador, y por último me queda que reemplazando o simplificando las Q sub 0, que el campo eléctrico me queda de que es K Q dividido R cuadrado. Encontré una expresión que me da el módulo del vector campo eléctrico. Y esta expresión les aconsejo que la traigan en su formulario. Me dice que el campo eléctrico es igual a K. ¿Qué es K? La constante de Coulomb por Q. ¿Quién es Q? La carga que produce el campo eléctrico, dividido R cuadrado. ¿Qué es R cuadrado? La distancia desde la carga que produce el campo eléctrico hasta el punto donde yo deseo calcular. Vamos a repetir nuevamente eso. ¿Qué es E? El módulo. ¿De quién? Del vector campo eléctrico. ¿Cuánto vale K? Constante de Coulomb. Multiplicado por Q. Q es el valor de la carga que produce el campo eléctrico. Y R es la distancia desde la carga que produce el campo eléctrico hasta un punto. ¿Cuál punto? El punto donde yo deseo calcular el campo eléctrico. Eso, si ustedes interpretan bien esta expresión y además saben, ¿no es verdad?, sobre qué punto van a calcular el campo eléctrico y qué carga tienen ubicada en ese punto, de esa manera ustedes pueden calcular rápidamente el campo eléctrico. Y por otra parte, si conocen la carga que produce el campo eléctrico, el signo de la carga que produce el campo eléctrico y la distancia de separación al punto donde desean calcular el campo eléctrico, dado que la carga de prueba que colocan en ese punto es positiva, ya sabrán, si es que la carga es positiva, el campo eléctrico tratará de alejar ambas cargas. Y si entre la carga que lo produce y la carga de prueba. Ahora, si la carga es negativa, tratará de atraer la carga de prueba que está ubicada ¿dónde? En el punto donde yo deseo calcular el campo eléctrico. Muy bien, dicho eso, entonces, ¿qué pasa si hay dos o más cargas? Yo tengo un punto P en el cual, cercano al punto P, hay dos cargas. Una morada que es positiva y una roja que es negativa. Y deseo calcular el campo eléctrico en el punto P. Ya no es solamente una carga. Hay dos cargas, una morada positiva y una roja negativa. Habrán dos campos eléctricos, un campo eléctrico morado y un campo eléctrico rojo. Si Q1 es positiva y la carga de prueba que yo pongo en P es positiva, entonces se generará una fuerza de origen eléctrico que trata de alejar ambas cargas. Entonces el campo eléctrico tironea la carga de prueba para alejarla de la carga morada positiva Q1. Pero como Q2 es negativa y yo pongo una carga de prueba positiva en el punto P, entonces ella me va a generar un campo eléctrico que trata de tironear hacia Q2 la carga de prueba. Entonces E2 será de tal manera que busca de llevar la carga de prueba que estoy en P hacia Q2, dado que Q2 es negativa. Y la resultante de los dos vectores E1 y E2 será E, que será la suma vectorial. La pueden sacar mediante en forma gráfica, mediante el método paralelogramo, mediante el método de, ¿cómo se llama?, del triángulo. Cualquiera de los métodos gráficos le sirve para poder calcular la resultante, dado que E2 y E1 son vectores y deben sumarlos vectorialmente. Pero E1 vale K por Q1 R1 al cuadrado en la dirección R1, donde R1 es la distancia desde el punto P hasta Q1, R1. Y R2 será la distancia desde el punto P hasta Q2.
En consecuencia, E sub 2 es igual a K, Q sub 2, que es la que produce el campo eléctrico, dividido la distancia de separación entre Q sub 2 que produce el campo eléctrico hasta el punto P que hemos llamado R2. Si sumo ambas, me queda esta expresión, donde E es un vector. Me está diciendo que el campo eléctrico E es la suma vectorial de dos vectores, el vector E sub 1 y el vector E sub 2. O lo que es lo mismo, si yo tengo muchas cargas cercanas a un punto P y deseo calcular el campo eléctrico, entonces el campo eléctrico será la suma vectorial de todos los campos eléctricos. ¿Ven? Debo calcular cada uno de ellos y sumarlos vectorialmente. Esas expresiones me permiten calcular campos eléctricos y enseguida vamos a ver algunos problemitas para ese efecto. Y observen ustedes que las líneas, puedo yo hacer un invento como hacen los físicos, que son por inventos para complicarnos la vida, y me dicen que el campo eléctrico, o sea, las cargas positivas, emiten unas líneas. Es como si fuese un foco, ¿verdad? Una bombilla que emite luz. Las cargas positivas emiten líneas de campo eléctrico. Y las cargas negativas absorben líneas de campo eléctrico. Pero antes, ¿qué viene a ser la línea de campo eléctrico? La línea de campo eléctrico es aquella que traza la colita del vector campo eléctrico. ¿No es verdad que el campo eléctrico es un vector? Lo representamos con una flechita y si colgamos un tarrito con pintura en la cola de la flechita, si es que E sub 2 se mueve por el espacio o por el papel, en todo caso la pantalla de su artefacto se va moviendo y el tarrito de pintura que él lleva en su colita va derramando pintura porque tiene un agujerito, entonces E sub 2 en su viaje va a trazar una línea de campo eléctrico. Si las cargas son positivas, toda carga positiva generará líneas de campo eléctrico. Toda carga negativa absorberá líneas de campo eléctrico. Si la carga es pequeña, emitirá muy poca línea de campo eléctrico. Si la carga es grande, obviamente va a generar mucha línea de campo eléctrico. De una gran carga emite o recibe muchísima línea de campo eléctrico. Una carga chiquitita emite o recibe muy poca línea de campo eléctrico. Entonces, podemos decir de que ¿dónde van las líneas de campo eléctrico que emite las cargas positivas? Van y mueren en las cargas negativas. Quiere decir que las líneas de campo eléctrico jamás se pueden cruzar entre sí. Nunca. No hay posibilidad que las líneas de campo eléctrico puedan cruzarse entre sí porque ellas, las que salen de las positivas, van y mueren en las negativas. ¿De acuerdo? Están prohibido que las líneas de campo eléctrico se crucen entre sí. Muy bien, haremos un par de problemitas para distraernos. Vamos a hacer uno extremadamente fácil. Me dice que sobre los vértices de un triángulo, acá, y el triángulo es equilátero, es decir, que el valor de la longitud de cada uno de sus lados es el mismo, se encuentran una carga azul y una carga roja negativa, tales como 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Quiere decir que Q sub 1 y Q sub 2 son negativas y obviamente son de tal manera que valen 2 por 10 a las menos 9 coulomb. Bien. Y se ubica un punto P, ¿verdad? Y en el restante vértice se ubica un punto P. Aquí quiere decir de que si Q sub 1 y Q sub 2 están en la base del triángulo, P estará en el vértice libre. De esa manera, y me dan la longitud de los lados 15 centímetros y me piden que calcule el campo eléctrico en el punto P
y calcule la fuerza de interacción eléctrica de una carga, si yo colocase en el punto P una carga Q igual a 4 por 10 a la menos 9 coulomb positiva. A ver, veamos el problema. Yo tengo un triángulo equilátero. Si en este triángulo equilátero, cuya longitud de cada uno de los lados me dan, ubico dos cargas. Una Q1 y una Q2. ¿Qué es lo que me piden? Que calcule el campo eléctrico en el punto P, por una parte. Y me dicen que si yo colocase una carga en el punto P, ¿qué fuerza de origen eléctrico se generaría? Bien, obviamente pongo todos los datos. Observen que he reducido la longitud de los lados, que es 15 centímetros a metro, para que estar dentro del tenor de las unidades internacionales. Muy bien. Q1 y Q2 tienen el mismo valor y son negativas. Las fórmulas a emplear son las fórmulas del campo eléctrico aplicadas a cada una de las cargas. Y la definición de campo eléctrico, que es fuerza dividida carga. Debo entonces tener en mi formulario que el campo eléctrico es K por Q dividido R cuadrado, donde K es la constante de Coulomb y Q es la carga que produce el campo eléctrico y R es la distancia de la carga que produce el campo eléctrico hasta el punto donde yo deseo calcular el campo eléctrico. Eso lo apliqué acá. Vamos a ver, S1 me dice que es K Q1 R1 cuadrado. Q1 va a producir en el punto P una distancia, Q1 está distante del punto P, una distancia R1. Va elevada al cuadrado en el denominador. Y Q1 va a producir en el punto P un campo eléctrico, que he llamado S1. Y procedo al cálculo del campo eléctrico en el punto P. Observen ustedes que Q1 es negativa y Q2 también lo es. Entonces, Q1 en el punto P generará un campo eléctrico. Y como Q1 es en negativa y la carga de prueba que yo pongo acá es positiva siempre, en consecuencia generará un campo eléctrico de atracción. Pero como Q2 es negativa y la carga de prueba que yo coloco en el punto P es positiva, también va a generar un campo eléctrico de atracción. Entonces, tengo resuelto una gran parte del problema. Sé que S1 y S2 son de módulos iguales, porque Q1 y Q2 son de la misma magnitud. Y para calcular el campo eléctrico final, debo sumar vectorialmente el vector rojo S1 con el vector azul S2. Sumo vectorialmente. Para encontrar, ¿no, verdad?, el campo eléctrico total, debo encontrar este vector, S1 más S2. Pero S1 y S2 están sobre la vertical, dado que S1 sobre el eje X es un vector diferente a S2 sobre el eje X. La proyección de S2 sobre el eje X será esta y la proyección de S1 sobre el eje X será esa. S1 y S2 tienen el módulo. Tendrán el mismo valor del módulo del vector sobre la proyección sobre el eje X y sentido contrario se anulan entre sí. Tan solo voy a calcular la componente sobre el eje Y. Planteo las expresiones, la verdad, y además X1 acá es igual al valor de la longitud del lado, de cualquiera de los lados del triángulo, es igual a A. ¿No es verdad? X2 también es igual a A. 0,15 metros. Y planteo la solución. Ya yo sé que es 1, reemplazo las expresiones, me da 800 newton newton por Coulomb a la menos 1.
y E sub 1 es igual a E sub 2 en módulo. Ya yo sé que la sumatoria respecto al eje X es 0, porque ambos vectores componentes sobre el eje X de E sub 1 y E sub 2 son colineales del mismo módulo y en consecuencia se anulan entre sí. Y hago la proyección según el eje Y, o sea que E sub 1 según el eje Y va a ser igual a E sub 1 por el coseno de 30 grados. He preferido utilizar la función coseno porque este ángulo, el coseno de este ángulo, no de este ángulo, el seno, esta distancia va a ser el coseno. Esta distancia de acá. La proyección según el eje Y será por coseno. Según el eje X será por el seno de este ángulo, del ángulo complementario. Muy bien hecho eso, que ya ustedes saben hacer muy bien de física 100. El campo eléctrico va a ser 2 veces E sub 1. Va a ser la proyección de este más la proyección de este 2 veces del valor del módulo de cualquiera. ¿No es verdad? Y obtuve el campo eléctrico total, el módulo del campo eléctrico total. Ahora, el campo eléctrico será un vector que nace del origen y va hacia la parte negativa del eje Y por otra parte, su valor es 1385 newtons por coulomb a la menos. Ese es el inciso A. El inciso B me dice que calcule la fuerza sobre Q en P. Empleo entonces la expresión de la definición del campo eléctrico fuerza sobre Q o fuerza sobre carga, lo que es lo mismo. Entonces, como ya calculé el valor del campo eléctrico y conozco la carga que voy a colocar en el punto P, inmediatamente hago el producto y obviamente tengo 0,0554 newton. Y tengo resuelto el problema. Haremos otro problema rápidamente. Este problema de que yo tengo un trapecio, me dan el valor de la altura del trapecio. Y me dan el valor de la longitud de su base mayor. Y me dan la longitud de la base menor del trapecio. Y además sobre el trapecio se van a ubicar 3 cargas. Una roja, una azul y una verde. Y una de ellas es Q sub 1, que es igual a Q sub 2 y valen 6 por 10 a la menos 12 coulomb. Y una tercera Q sub 3 que está en este vértice del trapecio, que es menos 4 por 10 a la menos 12 coulomb. Y quieren que calculen el campo eléctrico en el baricentro del trapecio, que es un punto P. P será el baricentro del trapecio, el centro geométrico del trapecio. Analicemos el problema. ¿Qué es lo que tengo? 3 cargas. Todas ellas creo que son negativas. 2 de ellas ubicadas en la base mayor y una en un vértice de la base menor. Me dan la longitud de las bases del trapecio y su altura. Y por otra parte, me dan, ¿verdad?, un punto P en el baricentro del trapecio y me dicen que calcula el campo magnético ahí. Pongo todos los datos y pongo toda la fórmula, la expresión para calcular E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Y observen ustedes que X1 será la distancia desde Q sub 1 hasta P. X2 será la distancia desde Q sub 2 hasta P. Y X3 será la distancia desde Q sub 3 hasta P. Esas distancias obviamente deben ser calculadas. La tangente de alfa 1, ¿verdad?, aquí, donde alfa 1 es esto,
¿no es verdad? La tangente de este va a ser opuesto, dividido, hipotenusa. Pero el opuesto, si esta es H, este es H sobre 2, el cateto opuesto. Y esta distancia desde acá hasta acá, porque estoy calculando sobre este triángulo rectángulo, desde acá hasta acá, va a ser igual. Si esto es B, va a ser B menos A, B sobre 2, que todo esto es B sobre 2, que es esta distancia, menos esta distancia. Y esta distancia es A menos B dividido 2. Bien. Puedo calcular entonces la tangente del ángulo, acá. La tangente de alfa 1. Alfa 1 es este. La tangente de alfa 1 va a ser H sobre 2, B sobre 2. ¿Verdad? Porque es este ángulo. Este es alfa 1. Este el que forma el vector rojo con el eje X, este alfa 1. Es B sobre 2, ¿verdad? Que es la altura, ¿verdad? De el triángulo rectángulo dividido, mejor dicho, H sobre 2, que es esta altura, dividido B sobre 2. ¿De acuerdo? B, que es esto, dividido 2, que es este pedazo. Que es este pedazo de acá. O mejor dicho, este pedazo es B. Es B sobre 2, este pedazo. B sobre 2, porque estoy haciendo sobre este triángulo rectángulo, este y este y este. Bien, de esa manera entonces calculo de la misma manera alfa 3. Alfa 3 va a ser igual a H sobre 2, la tangente, ¿no es verdad? B sobre 2, ¿no es verdad? Que es este pedazo, menos A menos B o B menos A, que es lo mismo, dividido 2. Me sale 18 grados. Y la distancia X1, fíjense que todo es geometría, esta distancia desde acá hasta acá, que es igual a X2, estamos empleando Pitágoras, es igual al cateto, uno de los catetos elevado al cuadrado, por el otro cateto elevado al cuadrado. ¿Verdad? ¿De acuerdo? O sea, esta distancia desde acá hasta Q sub 1 o Q sub 2. Lo mismo calculo E sub 3, reemplazo en todas las expresiones, obtengo valores de la sumatoria según X, porque ya calculé alfa 1 y alfa 2 y alfa 3. Y por último, la sumatoria total, que es la sumatoria de la componente según el eje X y según el eje Y. Vamos a introducir un nuevo concepto. Distribuciones de carga. ¿Perdón? Ya. ¿Cuál es su duda? ¿Perdón? El valor de X1 y X2. Ah, en el problema 1, sí, claro. Sí, lo escucho. O sea, en el eje Z, si usted hace la proyección la proyección de S1 y S2 va a ser la misma, van a tener el mismo módulo sobre el eje Z, ¿sí? ¿Me va entendiendo? O sea, si S1 y S2 tienen el mismo módulo, la proyección sobre el eje Z va a ser la misma. Quiere decir de que la proyección de S1 es esta, y si yo le pongo la misma proyección sobre el eje Z de S2, el módulo total va a ser este según el método del paralelogramo. Quiere decir que la proyección sobre el eje Z de S1 más la proyección sobre el eje Z
de E sub 2 me darán este vector. Y este vector es la proyección total de la suma de la proyección de E sub 2 más E sub 1. Bien. Ahora, sobre el eje X sería 0 porque ambos tienen el mismo módulo, pero sin embargo, tienen sentido contrario y están aplicados en el origen de coordenadas. Se anulan entre sí las proyecciones sobre el eje X. Entonces, debo sumar, obtener esto. De esa manera, la suma, ¿no es verdad? Sobre el eje X es 0, calculo, ¿no es verdad? Va a ser eso 1 por el coseno de 30 grados. ¿De acuerdo? Por el coseno de este, el coseno de este, de cualquiera de estos ángulos. Porque usted sabe que un triángulo entre sus, digamos, los ángulos de cualquier triángulo, la suma de los ángulos de cualquier triángulo son 180 grados. Pero este triángulo es equilátero. Y al ser equilátero, cada uno de sus ángulos forman 60 grados. 60 más 60 más 60 son los 180. Pero el eje Y es la bisectriz, ¿no es verdad? La bisectriz del ángulo que forman S1 y S2. Si el ángulo que forman S1 y S2 es 60 grados, este ángulo es 30 grados. Bien. ¿Perdón? ¿Cómo? Ahí entonces lo multiplica por el coseno de este otro ángulo. Se puede, por supuesto, yo lo hice eso para no estar calculando este ángulo, ¿me entiende? Empleando, me va a borrar esto, por favor, ¿ya? Empleando la condición del triángulo equilátero, que ustedes saben muy bien geometría, ¿no? Que este y este ángulo son 30 grados porque es un triángulo equilátero. Todos los ángulos del triángulo en los vértices tienen 60 grados y la mitad de este ángulo es 30 grados. O sea, eso es una conclusión rápida que usted saca y en vez de emplear la función seno, utiliza la función coseno. Pero si usted quiere calcular este ángulo, lo calcula, ¿verdad? Que también lo tiene que calcular con esta, sabiendo que este 30 grados serían 180, ¿verdad? O mejor dicho, 90 menos 30, 60 grados. Y emplea la función seno. ¿Está correcto? La distribución de carga, vamos a definir una carga volumétrica cuando la carga está distribuida en un volumen, ¿no es verdad? Cuando todas las cargas, si yo tengo, digamos, una esfera o una caja de zapatos, que es un paralelepípedo, y todas las cargas están distribuidas dentro de esa caja de zapatos o dentro de ese balón que es una esfera, definimos un concepto que se llama la carga volumétrica, que es la carga que contiene, en todo caso, la esfera, dividido el volumen mismo. La densidad de carga superficial es cuando yo tengo una hoja de papel, una superficie. Y en esa superficie existe una determinada cantidad de carga Q. Y si esa cantidad de carga Q la divido por el área de la hoja del papel, me va a dar la densidad de carga superficial. Y la carga lineal es cuando yo tengo una varilla. Y en esa varilla hay una determinada cantidad de carga Q. Y si yo la divido por la longitud de la varilla, entonces obtengo la carga lineal. Son conceptos que yo se los paso. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que en los problemas, a ver, dicen una carga volumétrica. Si ustedes no saben el concepto de carga volumétrica, que es una carga que está distribuida dentro de un volumen y que es la carga por unidad de volumen, no pueden resolver el problema. Vamos a definir otro concepto que es el flujo magnético. A ver, ustedes
en la anterior física han visto hidrostática, hidrodinámica. Y no es verdad que por el pico de un grifo sale una cierta cantidad de agua y si la cantidad de agua es muy pequeña, entonces fluye, o lo que es lo mismo, existe un flujo muy pequeño por el grifo, por el pico del grifo. Y si la cantidad de agua es muy grande, ¿no es verdad? Pasa mucha agua en muy poco tiempo, entonces quiere decir que el flujo a través del pico del grifo es muy grande. Llenaría un balde rápidamente cuando el flujo es grande y llenaría en mucho tiempo un balde cuando el flujo es muy pequeño. Entonces vamos a definir lo que se conoce con el nombre de flujo eléctrico. Está relacionada con las líneas de campo magnético. Si yo tengo una superficie, como en este caso, vamos a poner el caso más simple, una superficie plana, y pasan una cantidad de líneas una cierta cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan en forma perpendicular la superficie, esta color marroncito. De esa manera, existirá un flujo eléctrico sobre la superficie. Y por definición lo puedo calcular ese flujo magnético. O sea, vuelvo a repetir, ¿qué es el flujo eléctrico? La cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una determinada superficie. Si la superficie fuese, como en este caso, una superficie plana, y las líneas de campo eléctrico la atravesasen en forma perpendicular a ella, entonces el flujo eléctrico lo puedo definir como phi. Phi será el flujo eléctrico. Y será el producto escalar del campo eléctrico por el área. Y por eso yo les había pedido en primera instancia que ustedes me viesen bien la parte de vectores. Estamos hablando de una operación entre vectores. Estamos diciendo que el flujo es el producto escalar de dos vectores. Un vector campo eléctrico y un vector área. ¿Cuál será el vector área? Si es que la superficie esta la puedo representar por un vector. Ese vector tiene que tener la condición de tener un módulo equivalente al área de la superficie. Y por otra parte, debe ser siempre perpendicular a la superficie. Es decir que el área de la superficie queda representada por un vector perpendicular a ella y de forma tal de que su módulo sea perpendicular a la superficie. Por eso que me animo a hacer el producto escalar entre el vector rojo, que es el campo eléctrico, que atraviesa la superficie, con el vector que representa a la superficie. Y recuerdan ustedes, el producto escalar entre dos vectores es un nuevo escalar. No es un vector. El producto escalar entre dos vectores es un escalar. De esa manera, si yo hago la operación entre el vector rojo y el vector negro, entre el vector campo eléctrico y el vector que representa la superficie, esa operación producto escalar me va a dar como resultado phi. Phi es un escalar, porque el producto escalar practicado entre dos vectores es un escalar. ¿De acuerdo? Y las unidades del flujo van a ser unidades de campo eléctrico Newton dividido Coulomb por unidades de área metros al cuadrado. Quiere decir que las unidades de flujo eléctrico son Newton metro cuadrado dividido Coulomb. Eso tiene que tenerlo muy, pero muy en cuenta. ¿Qué es el flujo eléctrico?
un escalar. ¿Cómo lo obtengo? Haciendo producto escalar. ¿Entre quiénes? Entre dos vectores. De todas maneras, el producto escalar entre el campo eléctrico y el vector A es el módulo del vector campo eléctrico por el módulo del vector área por el coseno del ángulo que forman entre sí. El coseno por tita, donde tita es el ángulo que forma el vector campo eléctrico con el área. En este caso, como A es siempre perpendicular al campo eléctrico y el campo eléctrico está atravesado perpendicularmente a la superficie, es siempre perpendicular a la superficie, y las líneas de campo eléctrico son siempre, en este caso particular, son permanentemente perpendiculares a la superficie. Entonces, el campo eléctrico con el vector representativo del área forman, son paralelos entre sí, el ángulo que forman entre sí es 0 grado, el coseno de 0 grado es 1, por eso en este caso particular va a ser E, el módulo de E por el módulo de A. ¿Verdad? Y si eso es lo que hemos escrito acá, si es que E y A, ¿verdad? Son perpendiculares entre sí, entonces, y el tita, el ángulo que forman entre sí, E y A son paralelos entre sí, perdón, y el ángulo tita que forman entre sí es 0 grados porque ellos son paralelos, entonces el coseno del ángulo va a ser 1 y va a ser directamente el flujo igual a E por A. Cuando las líneas de campo eléctrico son siempre perpendiculares a la superficie, el flujo se obtendrá directamente de multiplicar el módulo del vector campo eléctrico con A, que es la representación, el vector representativo, el módulo de vector A, que es el representativo de la superficie. Ahora, cuando el campo eléctrico atraviesa la superficie con un ángulo cualesquiera determinado, entonces aplico la definición de flujo. Va a ser el producto escalar del campo eléctrico por el área y va a ser igual a E por A por el coseno del ángulo tita. Donde tita es el ángulo que forma el campo eléctrico con la perpendicular a la superficie. No con la superficie misma, sino con la perpendicular a la superficie. Porque A es el vector representativo de la superficie. Quiere decir de que cuando las líneas de campo eléctrico son paralelas a la superficie, tita es 90 grados, el coseno es 0, el flujo es 0. ¿No es verdad? El flujo es 0. En ese caso el flujo es nulo. Quiere decir que cuando el campo eléctrico no llega a penetrar a la superficie, en todo caso es siempre tangente a la superficie, el flujo de las líneas de campo eléctrico que atraviesan a la superficie es 0. Y ese concepto lo tienen que tener muy, pero muy en cuenta. Ahora bien, una superficie cualesquiera, lo podemos extender esto ya utilizando los conceptos del cálculo diferencial. Si yo tengo una superficie como la verde clara, saco un pedacito de superficie como la verde oscura. Y esa superficie es atravesada, ese diferencial de superficie, ese pequeño delta A es atravesado por un campo eléctrico con un ángulo cualquiera, es su I. Pero esta pequeña superficie oscura es representativa por un delta A, ¿verdad?, perpendicular a ella. Entonces yo debo sumar todos estos pequeños productos escalares entre el campo eléctrico y todos los pedacitos de superficie, si fuesen N,
cuando ellos son extremadamente pequeños, en el límite cuando estos pedacitos oscuros se vuelven casi cero. O sea que en el límite cuando el delta A sub I tiende a cero. La suma de todo ello es la integral. Ustedes saben por definición de integral, es una integral de superficie, ¿no es verdad? Entonces, pero esto no es más que el producto escalar n por el delta I en el límite, cuando el delta A, tiende a cero, es el diferencial de A. Quiere decir que la definición de flujo es la integral de superficie del producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de A, donde A es el vector representativo del diferencial de A, es un infinitésimo de una superficie muy, pero muy pequeña, sumada una respecto de la otra, de acuerdo a la operación sumatoria que es la integral. Y por último, ya para concluir la clase y vernos el viernes que viene, veremos la ley de Gauss. Les aclaro una cosa, chicos. Estamos yendo, yo creo que este viernes ya estaremos desarrollando la clase de potencial eléctrico. Y el próximo lunes ya entraríamos en capacitores. La próxima semana, que es la última semana del mes, estaríamos terminando capacitores y empezando ya corriente eléctrica. Quiere decir de que a finales de octubre ya estaríamos en condiciones de poder dar el primer examen. Bien. Por eso que les ruego, por favor, que vaya. Les voy a pasar mi diapositiva para ver si la pueden interpretar. Ingeniero, disculpe, ¿nos va a dar prácticos? El práctico, ya los dos auxiliares, tanto el de laboratorio como el de pizarra, y el de pizarra supongo que se han comunicado con ustedes. Y ya han hecho grupo. ¿No es verdad? Ingeniero Pizarra no habló nada en el grupo. De pizarra no sabemos nada, pero De Pizarra no habló nada. Ya, lo voy a reclamar eso entonces con la coordinadora de física porque el chico ese tiene que aparecer necesariamente. Ahora, no lo sé, chicos, porque al final y al cabo la universidad anda tan pobre que creo que las auxiliares le debe hace mucho tiempo. O sea, no sé si van a haber auxiliares de pizarra, pero sí deberían, siempre han habido, ¿no? Siempre. Y normalmente el chico ese se pone en contacto. Lo voy a consultar con los chicos. Consúltenle a los chicos del laboratorio, ellos lo conocen perfectamente bien. ¿Ya? Y de todas maneras, yo lo voy a averiguar quién es el de pizarra y le voy a pasar su teléfono para que ustedes ¿cómo se llama? Le puedan sacar toda la información posible. Una preguntita más, ingeniero. Sí, señor. El examen que vamos a dar ya finalizando el mes, ¿va a ser teórico o escrito? Señorita, si no me permiten o sea, yo sé que a ustedes les va mejor si es que ustedes lo dan en forma presencial los exámenes. ¿No es verdad? Ya lo he experimentado en estos semestres que me hago clases virtuales. No tienen mucha dificultad si no me permiten dar en forma presencial, si no hay aula, si la reglamentación hace que sea imposible, entonces yo se lo voy a tomar en forma virtual. En forma virtual significa que yo les tomo uno por uno y los interrogo y le hago preguntas hasta cierto punto justificando la resolución de cada ejercicio. O sea, no me vayan a venir con que me plantean una fórmula y no saben qué significa cada término. La verdad, porque el peor ingeniero es aquel que no maneja la información. Y ustedes saben, en ingeniería hay miles y miles de gráficos, de expresiones, de software, que si uno no lo sabe interpretar, entonces no es ingeniero. Esa va a ser la pega de toda su vida.
Si no hay caso que yo lo tome en forma presencial, que preferiría para darle una ventaja, lo voy a tomar en forma virtual. Y vamos a hacer un horario de, ustedes son 119, ahorita vamos a hacer un horario estricto. Bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Puede Sí, proseguir. a los estudiantes, o sea, lo que pasa es que yo entré con el nombre de mi teléfono y no sé si me habrá anotado la lista, ingeniero, va a disculpar. No, señorita, han sido muy pocos. Seguramente usted está entrando por primera vez, muy pocos. Ojalá. No. Lo he aceptado a todos, pero la próxima clase me dificulta tremendamente porque ustedes no se acuerdan o no. Es lo mismo que si el día que usted esté trabajando, su coordinador o su jefe de equipo le pida que usted, por favor, le haga un pequeñísimo trabajo y usted no quiera hacerlo. ¿Sabe qué? Ese rato la suspende inmediatamente del trabajo. Y la ley laboral es así, es estricta. Y peor, la ley que dicta un tipo que está ahí arriba de uno se llama gerente. A ver si usted no le hace el trabajo que él indica. Yo solamente les he pedido algo tan sencillo y hay algunos que todavía se oponen. Espero que la próxima clase no ocurra. Y por nada más vamos a ver la ley de Gauss. Bien, chicos, para la ley de Gauss necesito una superficie con la condición de que esa superficie sea cerrada. No me sirve una superficie abierta. Si yo tengo una caja de zapatos y no le pongo la tapa, sería una superficie abierta. Habría conexión con el exterior, pero si inmediatamente le pongo la tapa, se convierte en cerrada. Una superficie cerrada se define aquella que divide el espacio en dos porciones completamente diferentes. Puede formar parte del espacio, pero no hay conexión entre una superficie, entre un espacio y el otro, porque tienen una membrana cerrada. Un balón de fútbol, ¿no es verdad? Una caja de zapatos, una lata de refresco, una botella con su tapa, es una superficie cerrada. De esa manera voy a tomar una superficie cerrada como la azul. Y ella encierra muchas cargas. Una carga QSU1 roja, una QSU2 azul, una QSU3 verde, una QSU-N, montonera de carga. Y voy a tomar un pequeñísimo pedacito de superficie. Como las cargas producen campos eléctricos, ¿no es verdad? Habrá un campo eléctrico total que atraviesa este pequeñísimo pedacito de superficie. Lo voy a llamar E al campo, a la suma de todos los campos eléctricos que atraviesan esta pequeñísima superficie. Y esa superficie estará representada por un vector tal como diferencial de A, que es perpendicular a la superficie. Repitiendo nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que tomo? Una superficie cerrada. ¿Qué es lo que contiene esa superficie cerrada? Dentro de la superficie cerrada habrán cargas. Y tomo un pequeñísimo pedacito de superficie. Y sobre ese pequeñísimo pedacito de superficie será atravesado por un campo eléctrico que es la suma de todos los campos eléctricos que producen cada una de las cargas eléctricas. Y además ese pequeñísimo pedacito de superficie estaría representado por su vector diferencial de A. Y diferencial de A con el campo eléctrico forma un ángulo tal como tita. Entonces, Gauss dijo de que si yo me animo a calcular la integral del producto escalar entre el vector campo eléctrico y el diferencial de área, el producto escalar, ese será igual a 1 sobre epsilon 0, donde epsilon 0 era la constante que ustedes habían visto, por la sumatoria de los Q sub n, la suma de cada una de las cargas, una sumada hacia la otra. La suma total de todas las cargas.
Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub L. ¿Ya? A esa suma, de ahora en adelante la voy a llamar Q mayúscula. O sea que la integral de superficie del producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de área es Q, que es la suma de todas las cargas dividido epsilon 0. Bien, donde si yo desarrollo esto, el producto escalar va a ser el módulo de E por el módulo del vector diferencial de área por el coseno que forman ambos. El coseno del ángulo θ que forman ambos. Bien. Y vamos a hacer algunas observaciones, ¿no? ¿Verdad? Si E es perpendicular a la superficie, además E es constante, si E es permanentemente perpendicular a la superficie, entonces θ será 0, porque diferencial de área siempre es perpendicular a la superficie, y si E es perpendicular a la superficie, θ serán paralelos entre sí, θ es igual a 0. De esa manera, el coseno de θ es 1, ¿no es verdad? Y como E es permanentemente perpendicular a la es constante y permanentemente perpendicular a la superficie, E puede salir fuera de la integral, pero la integral del diferencial de área es área. Esa es el área de la superficie. Quiere decir que fácilmente puedo resolver esta integral. Ahora, si E es permanentemente paralelo a la superficie en todos los puntos, ¿no es verdad? θ siempre será, θ que es el ángulo entre E y el diferencial de área, siempre será 90 grados. Y si θ es 90 grados, el coseno de 90 grados es 0. Entonces, puedo decir de que si E es paralelo a la superficie, el coseno es 0 y la integral es 0. Y yo además voy a elegir la superficie que a mí me convenga, la que yo quiero. Obviamente voy a elegir una superficie favorable a mí mismo. Una superficie, especialmente una superficie de revolución, una esfera, un paralelepípedo, un cilindro, que se pueda integrar. Se pueda calcular la integral de superficie, que no es una tarea fácil. Nada. Nunca voy a elegir una superficie irregular. Siempre una superficie de revolución, como una esfera, como un cilindro, como un paralelepípedo, como un hiperboloide de revolución, cualquiera que fuese, la superficie cuya integral sea fácil de resolver. Bien, chicos, basta por hoy. Estén atentos. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Les agradezco muchísimo la asistencia y vamos a seguir el viernes que viene en horario correspondiente. Muy bien. Ingeniero, una consulta. Sí. Por favor. ¿Algún libro que recomiende de Física 3? El Semansky, Física Universitaria, ¿no es verdad? Sí, Semansky, Física Universitaria. Ese fundamentalmente, hay muchísimos libros ahí en la biblioteca, ¿no es verdad? Está el Holiday, está el Sir Semansky, está el SIRS, ¿verdad? Y hay una gran cantidad de libros elementales y fáciles de entender. Yo les recomiendo que lean la teoría, porque, discúlpeme, en la experiencia laboral que yo he tenido, he sacado la conclusión que no hay ingeniero que se libre de los conceptos eléctricos. Si ustedes estudian alimentos, van a ver que la fermentación y los cambios de propiedades de los, ¿cómo se llama?, de los alimentos se vuelven más fáciles si ustedes hacen circular corrientes eléctricas. Y si ustedes estudian civil, le van a tirar el plano de la construcción, entre ellos va a estar un plano eléctrico, y si no saben nada, el ingeniero eléctrico le mete al perro, o el técnico, o el artesano. Y si ustedes estudian, ¿cómo se llama?, petrolera, peor todavía, porque la torre de perforación tiene
grandes motores eléctricos y motores de combustión interna, y si no saben eso, están listos. Peor si los que estudian electromecánica, que esa va a ser su pega. Y basta nomás con desplegar el celular, la computadora, el DVD, el televisor, todo funciona con corriente alternada. Todos. Y el que no sabe lo que es un transformador y dónde lo ubicar está listo. Así que chicos, por favor, no desprecien estos conocimientos porque cada vez vamos a estar más comandados por la energía eléctrica y la electrónica. Y ustedes esos que son tan jovencitos lo van a vivir. A ver, vamos. Vamos con Quiquinte. Vamos chicos, rápidamente necesito una respuesta porque si no les pongo ausente. Quiquinte, ¿está? Miren que le pongo ausente si no me responde. Sí, ingeniero, estoy acá. Y señorita, por favor, habilite su cámara. Y no habiliten todo, pues su cámara, porque ¿a dónde está? No la veo. Levante la mano, señorita. ¿Dónde está? Ah, ya la vi. Gracias, señorita. Poma. No, Poma. ¿Está Poma? No está. Poma Guarachi Lisbeth. Ausente. Plata. Sí estoy. No, ingeniero, sí estoy. ¿Dónde está, señorita? Por favor, conteste. No voy a estar esperándola toda la tarde. Ay, disculpar, es que estoy trabajando. Bringa, por favor. Aquí estoy, ingeniero. Ya. Nos vemos el lunes que viene, chicos, en horario de clase. Le agradezco mucho su asistencia. Hasta luego, ingeniero. Luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.